Buenas, esto es la educación a distancia del IE José Planes, mi nombre es Piedad y hoy os voy a explicar el direccionamiento IP versión 4 y cómo crear sus redes. El direccionamiento IP versión 4 es la manera que utiliza la capa de red para identificar todos aquellos dispositivos que se van a conectar a Internet. ¿Qué es una dirección IP? Pues una dirección IP no es más que una secuencia de 32 bits que va a identificar todos aquellos dispositivos que se conecten a Internet. Como a los humanos nos es muy difícil recordar una secuencia de 32 ceros y unos, vamos a cambiar estas direcciones IP de una notación binaria a una notación de punto decimal. ¿Vale? Para ello vamos a dividir esa dirección IP de 32 bits en 4 bytes y vamos a convertir cada uno de esos bytes en su correspondiente número decimal, obteniendo así para la dirección IP del ejemplo la dirección IP 131.108.122.204, separado esos números por un punto y consiguiendo así una notación decimal punteada que para los humanos nos es mucho más fácil de recordar. Toda dirección IP va a dividirse en dos partes. Habrá una secuencia de bits que se utilizarán para identificar la red y otra secuencia de bits que se utilizarán para identificar el equipo o el host dentro de esa red. Para el ejemplo que nos ocupa, esa dirección IP ha sido dividida en 16 bits para el identificador de red y 16 bits para el identificador de host. Pero no siempre las IP se dividen de esta manera. La cantidad de bits que determinará el identificador de red o de host vendrá determinada por la clase a la que pertenezca la dirección IP. Existen 5 clases de direcciones IP para la IP versión 4. Tenemos la clase A, que será para redes muy grandes. Como no hay muchas, utilizará pocos bits para identificar la red y muchos para identificar el host. La clase B, que se utilizará para redes intermedias, y la clase C, que se utilizará para redes pequeñas, que hay bastantes y por eso utilizará muchos bits para identificar la red y pocos para identificar el host. Luego tenemos la clase D y la clase E, que no la vamos a ver porque no la vamos a utilizar nosotros, ¿vale? Entonces, la clase A, que hemos dicho que sería para redes muy grandes, utiliza 1 byte para identificar la red y 3 bytes para identificar el host. Las IPs de clase B utilizarán 16 bits o 2 bytes para identificar la red y otros 16 bits para identificar el host. Mientras que las IPs de clase C se dividirán de la siguiente manera: 3 bytes para identificar la red y 8 bits o 1 byte para identificar el host. ¿Cómo determinamos cuál es la clase a la que pertenece una dirección IP? Bueno, aquí tenemos la dirección IP 192.168.100.50. ¿Cómo sabemos a qué clase pertenece esta dirección IP? Bueno, pues nos vamos a fijar en este primer byte y vamos a ver ese primer byte dentro de qué rango se encuentra. Las IPs de clase A tendrán el primer byte colocado dentro del rango 0 a 127. Aquellas IPs de clase B, su primer byte estará comprendido entre el 128 y el 191. Las IPs de clase C tendrán su primer byte comprendido entre 192 y 223, como es el caso que nos ocupa, ¿vale? Por lo tanto, podemos decir que esa IP es de clase C. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de direcciones de clase A, por ejemplo la 10.221, la 120.211.23.25 o la 127.1.1.1. Veremos ahora otros ejemplos de IPs de clase B en los que el primer byte está colocado dentro del rango 128 y 191. Y vemos ahora algunos ejemplos de direcciones IPs de clase C en las que el primer byte está colocado dentro del rango 192.223. Nos vamos a quedar ahora con la IP 200, 100, 210, 200, que como hemos dicho antes es una IP de clase C y por lo tanto va a dividirse en dos partes. Utilizará los 3 primeros bytes para el identificador de red
y el último byte para identificador de host, ¿vale? Utilizamos 24 bits para identificar la red y 8 bits para identificar el host. Vamos a ver ahora las IPs de clase B. Vamos a coger el último ejemplo, 172.16.2.5. Vemos claramente que es una IP de clase B porque su primer byte está colocado entre 128 y 191 y como ya explicamos anteriormente, estas IPs de clase B se van a dividir utilizando 16 bits o los dos primeros bytes para el identificador de red y los dos siguientes para el identificador de host. Otra manera de especificar cuántos bits se van a utilizar para el identificador de red y cuántos para el identificador de host es utilizar un prefijo de red. Aquí marcamos /16 porque las IPs de clase B utilizan 16 bits para identificar la red. Sin embargo, en el ejemplo anterior, que era una IP de clase C, como utiliza 24 bits para identificar la red, el prefijo de red será /24. La manera de especificar cuántos bits se utilizan para el identificador de red puede ser mediante un prefijo de red o mediante una máscara de red. Ambas cosas son similares, es decir, tanto el prefijo de red como la máscara de red se utilizarán para identificar cuántos bits de la dirección IP serán utilizados para identificar la red. En el ejemplo que tenemos aquí, ¿vale? Vemos una IP de clase C con /24 porque utiliza los 24 primeros bits para identificar la red, una IP de clase B que utiliza el /16 como prefijo de red porque utiliza los 16 primeros bits para identificar la red y una IP de clase A que utiliza como prefijo de red /8 porque utiliza el primer byte para identificar la red. Vamos a ver ahora que en la clase C los 24 primeros bits los vamos a poner a 1, ¿vale? Que son los que se utilizan para identificar la red y los 8 restantes los pondremos a 0. Si nosotros convertimos ese prefijo de red que está en binario a la notación decimal punteada, obtendremos 255.255.2.50, que sería la máscara de red, ¿vale? Y que me indica de igual manera que los 3 primeros bytes serán los que se utilicen para identificar la red. Sin embargo, en la IP de clase B pondremos los 16 primeros bits a 1, los siguientes 16 bits a 0. Si lo convertimos a la notación decimal punteada, obtendremos 255.255.00 como máscara de red. Y para la tercera IP, que era de clase A, utiliza los 8 primeros bits, los pondremos a 1 para identificar la red, los 24 siguientes a 0 para identificar el host, y si lo convertimos a la notación decimal punteada, obtendremos 255.000 como máscara de red. Por lo tanto, para indicar cuántos bits van a identificar a la red, podemos utilizar tanto los prefijos de red como las máscaras. En el ejemplo que tenemos aquí, como es una clase C, podemos utilizar el prefijo de red /24 o poner 255.255.255.0. Ambas cosas son iguales. Si nosotros hacemos un AND lógico entre la dirección IP y la máscara de red, convertidos ambos a binario, lo que obtendremos será la dirección de red, que no es más que el identificador de red y luego todos los bits del identificador de host puestos a 0. El AND lógico, el resultado será 1 y 1 dará 1, 1 y 0 dará 0, 0 y 1 dará 0 y 0 y 0 dará 0. Aquí tenemos una lista con un montón de direcciones IP, cada una de una clase distinta, cada una con una máscara distinta correspondiente a la clase de la que se trata, y vemos que al hacer el AND lógico obtendremos una dirección de red que no es más que los identificadores de red y luego los bits del identificador de host puestos a 0. Vamos a ver ahora lo que son las subredes y cómo crearlas. Nos encontramos con una dirección IP de clase A, la 10.0.0.0. Esa dirección IP que está en notación decimal punteada, si la convertimos a binario, será la dirección
que se nos muestra aquí. Como es de clase A, vamos a utilizar una máscara de clase A, que sería la 255000, y que convertida a binario tendría los 8 primeros bits a 1 y los 24 restantes a 0. Los 24 bits puestos a 0 serían aquellos que se utilizan para direccionar o identificar los hosts dentro de la red. Con 24 bits nosotros podemos direccionar hasta 16.777.216 hosts, que probablemente para la mayoría de las redes sea algo exagerado. Entonces, lo que vamos a hacer con las subredes es subdividir el espacio de direcciones de una red grande en otras redes, ¿vale? Para ello, lo que hacemos es utilizar algunos bits del identificador de host para pasárselos al identificador de red. Ahí tenemos el ejemplo en el que estamos viendo que en la máscara hemos cogido los 4 primeros bits del identificador de host y los hemos puesto también a 1. De esta manera, si ahora convertimos la máscara de red a la notación decimal punteada, obtendremos 255.240.00. Realmente ahora estamos utilizando, en vez de 8 bits para identificar la red, estamos utilizando 12 bits para identificar la red y en vez de 24 bits para identificar los hosts, estamos utilizando 20 bits para identificar los hosts. Estos 4 bits adicionales que hemos cogido prestados de la porción de host para añadírselos al identificador de red nos van a permitir crear hasta 16 subredes. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 4 serían 16, con lo cual estamos dividiendo nuestra gran red de clase A en 16 subredes que evidentemente tendrán un tamaño más pequeñito que la red original de clase A. Si en vez de utilizar la máscara utilizásemos el prefijo de red, lo que haríamos sería poner la dirección IP /12 en vez de poner /8, que es lo que le correspondería a las direcciones IP de clase A. Bueno, vamos a ver ahora otro ejemplo con una dirección IP de clase C, la 192.168.168.0. La convertimos a binario y utilizamos una máscara de red de clase C, que es la 255.255.255.0, con lo cual estaríamos utilizando los 24 primeros bits para el identificador de red y los 8 últimos bits para identificador de host. Sabemos que las direcciones IP de clase C se utiliza para representar redes más bien pequeñitas, ¿vale? Con un máximo de 256 hosts, que sería lo que yo podría representar con esos 8 bits. Pero a veces esos 8 bits van a ser demasiado, 256 hosts van a ser demasiados para una red de casa que puede ser más pequeñita y que puede utilizar simplemente 10 dispositivos, 15 dispositivos. Entonces lo que vamos a hacer es volver a coger algunos bits del identificador de host para añadírselos al identificador de red. En este caso hemos cogido 3 bits del identificador de host que se los vamos a pasar prestados al identificador de red, consiguiendo así con esos 3 bits dividir nuestra red de clase C en 8 subredes. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 3 nos daría las 8 subredes en las que vamos a dividir nuestra red. La máscara entonces pasaría a ser la 255.255.254, que no es más que ese número pasado a decimal. Bueno, vamos a ver ahora cuáles serían esas 8 subredes que nosotros vamos a obtener de esta red de clase C que hemos subdividido. Para eso, la subred creada será la misma que la de la IP original, ¿vale? Y luego los 3 bits que nosotros hemos cogido del identificador de host y que hemos cambiado o hemos añadido al identificador de red, pues empezaremos a hacer las posibles combinaciones de esos 3 bits hasta obtener todas las subredes. La primera combinación sería la en la que esos 3 bits están puestos a 0, 0, 0, 0, con lo cual la dirección IP sería la 192.168.168.0. La siguiente combinación sería la 001. Convirtiendo ese último byte a decimal, obtendríamos que la subred sería la 192.168.168.32, ¿vale? La tercera subred sería aquella en la que los bits que hemos pasado del identificador de host al identificador de red estarían puestos a 010,
consiguiendo así la dirección de subred 192.168.168.64. La cuarta combinación de esos 3 bits para obtener una subred sería la 011, convirtiendo esa dirección a la notación decimal punteada tendríamos la 192, 168, 168, 96. La quinta combinación sería la 100, obteniendo así la 192, 168, 168, 128. La siguiente sería la 101, la siguiente la 110, la siguiente sería la 111, obteniendo así la subred 192, 168, 168, 224. Cada una de estas 8 subredes va a tener 5 bits para identificar el host, con lo cual podremos identificar hasta 32 hosts distintos dentro de cada una de esas subredes. Vamos a ver ahora cuáles serían esos hosts, esos 32 hosts que nosotros podemos identificar. Para ello, ahora los bits de host vamos a ir haciendo todas las posibles combinaciones. La primera sería la 00001, teniendo así nuestro primer host como 192, 168, 168, 225. En el siguiente, la combinación de los últimos 5 bits sería 00010 y así sucesivamente hasta obtener las 32 combinaciones distintas que nos representarían a esos 32 hosts distintos. La última combinación sería aquella en la que todos los bits están puestos a 1. Esa combinación no me puede identificar un único host porque esa dirección es una dirección IP especial conocida con el nombre de dirección de broadcast, que sirve para mandar mensajes a todos los hosts de nuestra red.